Bueno, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Hermosa tarde nos tocó, la verdad que la última actividad que hicimos estuvimos en el Salón Amarillo, mucho frío, pero bueno, si lo hacíamos nosotros hoy a las 5 de la tarde, como sabíamos que íbamos a tener buen clima. Bueno, me presento, mi nombre es Matías Velázquez, soy presidente de la Biblioteca Popular Estación Puigari. Estamos muy contentos siempre de recibir a Daniel, porque, bueno, yo lo tuve de profe. ¿Alguien más lo tuve de profe por acá? Bueno, muy bien. Otra persona más que lo... ¿Vos también? Sí. Lo tuve de profe, así que... Yo creo que también, pero me parece que por la edad... Pero puede ser una posgrado. Así que bueno, yo lo disfruté en mis clases y me alegra que personas que tienen algo que decir, que investigan y que también no solo aportan en su área, sino que tienen una amplitud de otras disciplinas, y la verdad que nos interesa, la verdad que me llamó mucho la atención este título, que él le voy a pedir que él lo mencione al título. Así que bueno, estamos muy contentos como biblioteca de recibirlo y a ustedes también de tenerlos, porque sin ustedes tampoco hay un motivo de hacer esto. Así que bueno, Daniel, muchas gracias y el tiempo restante es para vos. Bueno, gracias. Bueno, primero agradecerles por venir en una tarde tan linda. Yo decía, cuando venía para acá decía qué manera de desperdiciar la tarde tan hermosa viniendo a encerrarse en una biblioteca para escuchar a alguien que no es experto en literatura, digamos, todo eso va junto. Con la literatura tenemos un par de cosas meramente coincidentes: ser hijo de una profesora de literatura y tener el apellido Borges como segundo apellido, pero ninguna de esas dos cosas hace directamente al asunto. Lo otro es una cuestión de algo que nunca debiéramos perder, que se llama curiosidad, ¿no es cierto? Y eso es algo que ojalá no la perdamos nunca, y nos lleva a ir por, en fin, caminos a veces impensados, pero lo mío no es tan diferente a lo que hago normalmente, porque esta es una mirada a la literatura desde la teología. Entonces no es tampoco algo, repito, que no tenga que ver. Este material ya fue publicado en este libro, que para colmo es un libro trilingüe, no sé si está bien dicho, porque tiene cosas en portugués, cosas en español y cosas en inglés. Se llama Teologia Vivendi, o sea, el título es en portugués. Y es lo que se llama un Festschrift en homenaje al doctor Mario Veloso. Esto fue publicado, por UNAS Press, o sea, la editorial de la Universidad Adventista de San Pablo. Y Mario Veloso, de quien no puedo hablar por razones de tiempo, fue homenajeado porque, entre otras cosas, ha tenido el mérito de cumplir 90 años. Lo cual no es poca cosa, y sobre todo con la lucidez que lo caracteriza. Esta edición es del año 2021, yo entiendo que ya hubo otra edición de este libro. Y bueno, el tema es así: cuando uno hace un libro homenaje, uno normalmente invita a gente amiga del homenajeado a que escriba cosas relacionadas con la disciplina principal de la persona a la que se dedica el libro. El problema con Mario Veloso es el mismo problema que estamos abordando. ¿Cuál es el área de Mario Veloso? Porque él, entre otras cosas, si vamos a sus estudios doctorales en la Universidad Católica en Buenos Aires, él es un experto en el Nuevo Testamento. Pero bien sabemos que él estudió historia en los Estados Unidos, sabemos que estudió filosofía en Córdoba, sabemos que dedicó la mayor parte de su vida al área de educación o de administración eclesiástica, ha vivido en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Rusia, ha viajado por el mundo. O sea, ¿qué es Mario Veloso? Es muy difícil de encasillar, y
Yo lo que he querido hacer es algo diferente, porque hay una beta de Mario Veloso que muchos conocen, evidentemente, pero hay otros que desconocen, que es su faceta poética. Es decir, él ha escrito más de 30 libros de poesías, de los cuales solo algunos han sido publicados por editoriales reconocidas, por ejemplo de Chile, o de Argentina, o de otros lugares. O sea, él es básicamente un poeta. Yo recuerdo cuando trabajábamos en el posgrado de Teología de la UAP, y bueno, yo en ese momento estaba siendo su secretario académico, una cosa así, él había asumido la dirección del posgrado y tuvo que suspender su actividad por un viaje urgente a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para recibir un premio por una poesía en inglés. O sea, un premio que en este momento no recuerdo exactamente cuál era, pero trajo una copa, parecía la Copa del Mundial de Fútbol, y era un premio de poesía, y encima escribiendo en inglés. O sea, qué sé yo. Entonces yo digo, bueno, yo experto en el Nuevo Testamento no soy. Lo mío es la teología sistemática, la teología histórico-sistemática, pero él tiene la faceta literaria claramente incorporada. Entonces yo voy a hacer algo desde la literatura, que aunque más no sea, me gusta. Entonces dije, voy a escribir algo sobre literatura argentina. Porque si bien él es chileno, de nacimiento, pero ha vivido muchísimos años acá, en Argentina, y ha vivido en Brasil, y ha vivido en los Estados Unidos, y ahora comparte, creo, su tiempo entre Estados Unidos y Chile. Cuando hace frío en Estados Unidos se va a Chile, cuando hace frío en Chile, que ahí sí hace frío en serio, se va a California. O sea, es un trotamundo. Entonces él merecía un capítulo sobre literatura. Entonces, bueno, si nadie lo va a hacer, vamos a encarar este desafío. Bueno, dicho esto, voy a leer la introducción, que dentro de las muchas etapas de la literatura argentina, de lo cual no voy a hablar, yo elijo para este trabajo, un ensayo más bien, más que otra cosa, 4 etapas. Y entonces un autor de cada etapa y una obra novelística de cada etapa. O sea, para colmo eso, ¿no? Encima, a veces en ciertos ambientes un poquito conservadores, lo novelístico ha sido bastante denostado, ¿no es cierto? Y además es más complejo en el análisis. Sí, claro. Porque tiene todo un contexto sociocultural complicado. Anexo, digamos, que es lo que complica el análisis. Sí. Yo reconozco acá que yo hago esto arbitrariamente, como una propuesta que hace posible lo que yo quiero hacer, que es un análisis, o sea, ilustrativo desde la óptica de la teología. Entonces, eso es lo que queremos hacer, o sea, las etapas y autores que me refiero serían la literatura gauchesca, en primer lugar, y yo lo voy a representar con Eduardo Gutiérrez y su famoso Juan Moreira, ya una obra pequeña, pero que a mí de paso voy a lanzar unas teorías que yo me permito porque no soy del palo. Entonces yo voy a criticar como autor, como lector, no como profesor, o como... Porque vieron, cuando uno es un experto, uno tiene que decir más o menos lo que dicen todos. Y el lector no, yo puedo decir el Quijote no me gusta, por ejemplo. Bueno, no es que no me guste, digo, uno como lector puede decir, mira, esto otro, la verdad, leí 100 años de soledad y no me gustó, por decir algo, no es lo que me ocurrió, pero digo, uno como lector está autorizado a que no te guste algo. O como decía Borges, como decía estos días alguien, si ya leí 20 páginas y no me atrapó, y bueno, como decía Borges también, o el libro no es digno de ti o tú no eres digno del libro, por la razón que sea, déjalo, porque hay otros que te van a atrapar, ¿o no? Entonces eso es lo que más o menos estamos haciendo. Bueno, me voy a permitir algún análisis y tal vez Graciela, que creo que la experta que hay acá, me puede corroborar. Después en el diálogo lo hacemos ahí más fluidamente. Bueno, en la segunda etapa es decir, quiero decir que estas etapas llevan otros nombres también, algunos hablan de romanticismo, etcétera, ¿no? Claramente es romántico. Bueno, el modernismo de Ricardo Guiraldes, la verdad que Ricardo Guiraldes, solo él merecería toda una conferencia, y en realidad una serie de conferencias, ser muy complejo y muy... Son de esa gente, digamos, del chetaje de Buenos Aires, que se pone a escribir sobre los gauchos, o sea, criado en París, que sentía más a París como suya que Buenos Aires, criado, o sea,
nacido en plena capital de familia burguesa. O sea, ¿qué están hablando? ¿De qué están hablando? Una época donde el viaje, donde ir desde Buenos Aires a Europa era como para nosotros ir de aquí a Crespo. Sí, sí. Bueno, Así. pero algo parecido podría decirse también ¿cómo es? De Eduardo Gutiérrez. O sea, están hablando del campo, o sea, acerca del campo desde la ciudad. O sea, es muy loco eso. Y hay una mirada que yo no voy a hacer, que también es la mirada política. O sea, todo esto tiene una mirada política. O sea, ¿quién lo duda? O sea, vos cuando escribís algo, también estás queriendo meter una cuña para decir algo. ¿No es cierto? Bueno, dicho esto, ya dije demasiado, el posmodernismo, que podría ser en este caso Ernesto Sábato, que este sí podría decir que he leído toda la obra de Sábato, me parece, ¿no? Creo que he leído toda la obra de Sábato. Y bueno, y la literatura contemporánea, que yo elijo simplemente algo porque es lo que más me gusta y me hace parecer demasiado a mi propia experiencia con mi madre en los Montes de Misiones, solo que acá son los Montes Saladinos de Santiago del Estero, que es Yunco, de Jorge Washington Ábalos. Entonces, o sea, es así. Vos cuando no sos experto podés elegir al peor si querés, que no es el caso, ¿eh? Porque te gustó a vos, o sea, ¿cuál es el problema? Y no digo que sea este el mejor ni el más representativo, pero es lo que a vos te ha llegado. Porque, entre otras cosas, ¿por qué reaccionamos frente a lo que leemos? Porque nos identificamos con eso, de alguna manera. O sea, te pega porque te pega de alguna parte. Ya sea por sus ideas, o ya sea por su contexto, o lo que sea. Bueno, vamos entonces al análisis muy somero, porque el tiempo siempre es muy tirano. La primera etapa, o sea, Eduardo Gutiérrez, yo lo voy a titular acá, Eduardo Gutiérrez y la admiración por el gaucho maltratado. Digamos, así es la forma como Juan Moreira es presentado. Yo quiero recordar que Juan Moreira fue una serie de gacetillas publicadas entre 1879 y 1880 en un diario de un amigo del autor, se llamaba el diario La Patria Argentina, no es que apareció como libro. Yo tengo una edición acá de estas que ustedes habrán comprado de algún diario por ahí, Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira, en este caso Biblioteca Argentina, serie de clásicos de Clarín. Uno lo compra así porque son más baratos que comprarlo por ahí en otra edición cara, pero están bien, buena edición, ¿no? Bueno, lo que voy a decir es lo siguiente. Acá tenemos en Eduardo Gutiérrez que él realiza, por supuesto con muy buena pluma, una metamorfosis entre un gaucho fugitivo y el peleador en un héroe de los campos de Buenos Aires. O sea, acá, ¿qué fue él? ¿Fue un bandido o fue un héroe? Es como preguntar por el Gauchito Gil en Corrientes, ¿qué fue? O sea, qué sé yo, las dos cosas, ¿o no? O sea, es difícil, depende de qué mirada querés darle, ¿no? Y él elige esta mirada, ¿no? Bueno, lo que dice la novela es que Juan Moreira era un hombre que hasta los 30 años era un hombre honrado, un hombre de familia, del partido de Matanzas, que en aquel tiempo no era la Matanza, sino que era así en plural, ¿no? Matanzas, y que, bueno, se convirtió en un bandido por causa de la justicia que había en esa época, o sea, era la mala justicia, que ustedes saben que pasa a ser injusticia, ¿no? Yo a todo esto quiero decir que si ustedes quieren ahorrarse, que no les aconsejo, pero hay películas sobre todos estos personajes. En este caso está la famosa película de Leonardo Fabio, ¿no es cierto? Bueno, no voy a hablar de eso ahora. Él estaba casado con una linda mujer llamada Vicenta y tenía un hijito al que amaba profundamente llamado Juancito. Y bueno, tuvo la desgracia de que el teniente, digamos alcalde, se enamorara de su mujer. Y entonces ahí comienza su doloroso peregrinaje hasta un trágico final donde él muere finalmente muere en su ley, digamos, en su ley, muere en su ley. Y ahí está, de paso, Juan Moreira, no crean ustedes que es solo una novela, es un personaje real. Está la daga de Moreira, están los trabucos de Moreira, está el cráneo de Moreira, o sea, en los museos, está el cráneo de él medio partido ahí, en los museos está. Ahora, Juan Moreira de la novela no es el Juan Moreira de la historia. Él se basó en crónicas policiales de la época para construir una novela.
Ahora, recuerden ustedes que la novela es básicamente eso, es una construcción que vos haces a partir a lo mejor de tu propia vida o de la vida de otros. Es muy raro que una novela sea enteramente fantasiosa, aunque las hay indudablemente, pero muchas son historias medio disfrazadas. O sea, yo cuando leía a Horacio Quiroga, por ejemplo, uno que yo vivía ahí cerca de la casa de Horacio Quiroga, yo me daba cuenta que muchas de las cosas que él contaba era la misma descripción que la chacra que nosotros habíamos comprado ahí en los Montes de Misiones. O sea, el tamaño de la chacra, todo era la misma cosa. El arroyo Llavevirí lleno de rayas y todo eso. O sea, él está narrando lo que él vivió, solo que él lo hacía en forma de cuento, en este caso de Quiroga, ¿no? Bueno, muy bien, ya dije que Guiraldes nació y murió en Buenos Aires, o sea, no es que nació en, qué sé yo, Chajarí, iba a decir, pero era de Buenos Aires, ¿no? Bueno, Chajarí también es una ciudad grande ahora, vive en zona de campo, ¿no? Bueno, ahora sí es cierto que él tuvo alguna experiencia viviendo un tiempo en un fuerte, y ahí ya la cosa cambia, y es cierto que tuvo una vida militar que lo llevó a conocer esas realidades, así que le fue posible describir la ruralidad. O sea, él conocía el campo, no es que no. Interesante, pues Sarmiento, por ejemplo, que hay gente que describe en el campo ni conocía la pampa, digamos, y la describe de una manera fantástica, ¿no? Es que es el campo por ahí que nunca estuvo, ¿no? Pero es así, la literatura es a veces eso, ¿no? Bueno, muy bien, él escribió muchas cosas, pero vamos a decir así, nunca se escribió nada que haya tenido la repercusión de Juan Moreira. Bueno, a ver, no sé qué más decir. Bueno, la novela tiene una fecha precisa, que es la fecha de la muerte de Juan Moreira, que fue un 30 de abril de 1874. Ya está la fecha ahí. Y yo lo que voy a hacer acá no es contar la novela, porque estaríamos toda la tarde, sino es decir, bueno, ¿qué es lo que dice Juan Moreira sobre Dios, el hombre y la religión? ¿Qué es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, digamos que él parte de lo antropológico, la mirada inicial es antropológica, él está interesado en el hombre, Juan Moreira. Lo religioso, en el caso de él, lo de Dios, es casi casual, o es parte del lenguaje acuñado por el gaucho. El gaucho no ignora a Dios, pero lo nombra así, bueno, que Dios te ayude, como un saludo, digamos, no es que se van a poner a hacer teología andando a la cuchillada en la pulpería, ¿no es cierto? No es ambiente propicio para la teología, ¿no? Pero así pasa. Él ve que el gaucho tenía virtudes, ¿no? Y que Juan Moreira era un dechado de virtudes, fortaleza, generosidad, guapesa, habla de un ejemplo de moral y de virtudes. Él lo ve así y habla también de una persona linda. Dice que era un bellísimo joven lleno de inteligencia, un hombre extraordinario, dice el autor, ¿no? De rostro magnífico, pero la mala justicia lo llenó de odio y de deseos de venganza. Digamos, esa es la trama que presenta acá Juan Moreira, ¿no? Ahora, a mí me llenó, qué sé yo, leerlo a Juan Moreira me llena un poco también de ternura, porque la verdad que hasta los bandidos más bandidos te dan ternura a veces, porque son seres que también andan buscando algo, ¿no? O por lo menos huyendo de algo. Y él dice que él era un hombre con sed de cariño, y eso es parte de la antropología muy profunda. O sea, ¿qué somos todos nosotros finalmente? Gente que busca afecto, y él no era una excepción, aunque tuviera un trabuco y un cuchillo siempre a mano. Bueno, ¿qué otra cosa? Una vida errante que le había creado una segunda naturaleza, y esto es típicamente antropológico. Se le habla de una naturaleza buena, generosa, inteligente, y otra naturaleza vengativa y llena de odio, o sea, un bandido, un pendenciero. Ahora, ¿qué es el hombre? Y el hombre es eso, somos una serie de contradicciones bastante marcadas, porque todos nosotros tenemos ratos de infinita bondad y ratos de, ¿no es cierto? Como decimos nosotros, nos sale el indio, pero ahí estamos despreciando a los indios, ¿no? O sea, y claro que sí, todos nosotros, bueno, por lo menos en algunos casos, ¿no? Pasa así. Y bueno, ahí presenta, yo diría, ese dualismo que pega al ser humano, hasta en los mejores y en los peores. O sea, los peores tienen ratos de bondad y los mejores tienen ratos que,
Como decía, bueno, todos somos perfectos, estúpidos 5 minutos por día. El tema es no pasarse demasiado de eso, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Bueno, voy a ir a lo más preciso, porque el tema de Dios está también, pero en lo antropológico él siente un enorme amor por su mujer, pero cuando él vio que la mujer estaba perdida, digamos así, socialmente la perdió, no había manera de recuperarla, por ajenas y propias decisiones, le quedó el amor por el hijo. Y esto es muy profundo en el ser humano, porque a veces, la verdad, a veces te queda eso, porque con el hijo es un vínculo que nunca se quiebra. Ustedes saben, otras relaciones a veces no subsisten, ¿verdad? Pero él dice, él tenía un vínculo más fuerte con ese hijo, Juancito, que con la propia esposa, a la que él decía amar, por supuesto, ¿no? Bueno, dice, esos dolores, esas heridas, solo los borra la muerte, única verdad de la vida. O sea, finalmente él era un pesimista, ¿no? Donde la muerte ya no era una tragedia, sino por ahí el punto final a sus angustias, a sus dolores. Por eso no le tenía miedo a la muerte. Y por eso peleaba, dice, como un demonio, les dice el libro, ¿no? Que a veces parecía un demonio peleando. ¿Por qué? Porque el que pierde la pelea es el que le tiene miedo a la muerte. Pero el que no le tiene miedo a nada, va y arremete contra un grupo de soldados si hace falta. Bueno, lo de Dios ya dije, básicamente un costumbrismo. Por ejemplo, Dios guarde a la buena gente, dice el libro, ¿no? En fin, Juan Moreira, en un encuentro casual, le dice a alguien, vaya con Dios, y Él lo bendiga, amigo. Bueno, dice, los hombres se conduelen, de las desgracias de los hombres y lo merecen todo en esta vida. Dios lo ayude en todo lo que usted emprenda. O sea, Él no es un ateo, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que es. Él ve en el paisaje campero, él ve al Creador. O sea, él habla de Dios como Creador de todo, ¿no? Dice, el que no ha visto en el campo el despertar de la naturaleza en los primeros minutos de la mañana, no ha visto la obra más asombrosa de la creación. Díganme si esto no es teología. Es teología de la mejor, ¿no? Muy interesante. El lenguaje religioso, repito, está allí presente, ¿no? Bueno, las fuerzas del mal también están muy claramente expresadas en ese dualismo que yo les mencionaba. Y yo lo que veo, no solo en esta etapa, sino en las 4 etapas, yo veo un gran fatalismo. O sea, todos creen en una especie de determinismo, a veces casi trágico. O sea, todos creen que todo está escrito y que vamos para ese lado. Como que no hay manera de evitar ese final. Bueno, Moreira dice, yo habré nacido con algún sino fatal porque la suerte se me dio vuelta. Muy interesante la expresión. Dice que debe ser así, no que tiene que ser. Y él va para ese lado, ¿no? Bueno, ¿qué decir? Bueno, lo que ya dije, lo que no dije, ya lo voy a decir. Vamos a la segunda etapa, porque tengo que ser más breve. Sí, eso me atrevo a decir con Eduardo Gutiérrez y Juan Moreira. Cuando leí Juan Moreira, digo, me parece que José Hernández no inventó nada. Tal vez hasta el propio Eduardo Gutiérrez tampoco inventó nada, sino que también leyó a otros autores que conocía muy bien, ¿no es cierto?, de otros palos, incluso de Europa y demás. Pero vamos acá a lo gauchesco. La verdad, me decepcionó el Martín Fierro que después que leí Juan Moreira, porque es la misma historia, dejémonos embromar. O sea, está bien. Alguien dijo, escuché por ahí, que por eso es que José Hernández tuvo que escribir La Vuelta de Martín Fierro, porque si no sería lo mismo. Claro, yo entiendo la diferencia, que aquí una novela, otra es poesía, lo que sea, lo que vos digas. Pero bueno, esa es mi mirada de no especialista. Me parece que José Hernández es un mero plagio temático de Juan Moreira, o sea, es lo que yo pienso. Pero bueno, ya Graciela ya estará enojada y ya estará guardando sus reacciones airadas. Bueno, sobre Ricardo Guiraldes, yo le robaría un poco la expresión a Borges cuando él decía,
algo así como que parece como que en Guiraldes todo está terminando. Y es verdad, está terminando una época. O sea, con él termina una época. La época del gaucho ya no... La época, el gaucho tuvo época y se fue. Y se fue, cuando se fue, para siempre. Entonces yo le puse como título Ricardo Guiraldes y la ruralidad en fuga. O sea, la ruralidad ya fue. Bueno, la obra, en este caso, yo tengo una versión distinta, yo compré todos los diarios de crónica, Don Segundo Sombra. Esta es la obra de Ricardo Guiraldes. Bueno, este es un hombre de fama tardía, como ustedes saben, igual que muchos escritores, que como que la fama le llega antes de morir. Y a algunos la fama le llega después de morir, ¿no? Pero, bueno, algunos de nosotros tenemos ese consuelo, que nos llegue la fama después de morir. Pero en este caso fue como que ahí, en el último suspiro, le llegó la fama con Juan Moreira. Él recorre un mundo rural que se alejaba ante la realidad urbana del nuevo siglo. O sea, estaba muriendo un siglo y estaba muriendo una realidad. Era la realidad del campo frente a la ciudad. En este ambiente, por lo menos. Es una novela criolla que cuenta las vicisitudes de un pequeño recero llamado Fabio Cáceres, modelado por la figura imponente de su padrino, el arriero, llamado Don Segundo Sombra. Esa es la novela, básicamente, ¿no? Yo en esto, créanme que cuando uno lee, yo lo leí por lo menos un par de veces, Don Segundo Sombra, yo creo que después que uno escucha la última frase, es como que lee todo el libro solo esperando la última frase. Eso es lo que me pasa a mí. Como en otras novelas también, vos sabés cómo termina, pero querés que termine de esa manera, porque no hay otra manera. No puede terminar de otra manera. Es lo que me ha pasado. Ahora, ¿hay un concepto de Dios? Sí, pero son frases hechas. Digo, otra vez. Es decir, es un relato campesino, agreste, secular. O sea, el ambiente no es religioso, el ambiente es totalmente secular. Pero sugiere, de todas maneras, nombra a Dios y nombra atributos de ese Dios, al cual se nombra, aunque sea que frases hechas. O sea, no estamos hablando del que ya desconoce a Dios, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Sí se nombra a Dios. Y hay muchos elementos religiosos en el relato, elementos como la cruz, como la figura del ángel, como la figura de la Virgen. Por ejemplo, dice una frase, que Dios te bendiga, hijo, dentro de 3 días, con licencia de la Virgen, vendré a verte. Eso no es un lenguaje secular, es un lenguaje religioso de la época. Y así uno puede ver. Dice, esto era en tiempo de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, dice por ahí la novela. Nuestro Señor, que según dicen, fue el creador de la bondad, dice la novela, ¿no? Bueno, está muy bien, muy bien. Este concepto de lo divino no descarta la arraigada creencia en un destino, pues ya dije eso, entonces no voy a repetir, pero dice, por ejemplo, Don Candelario, dice en la novela, cada hombre sigue su destino. O sea, es como un determinismo que aparece. También ese determinismo de alguna manera es teológico, y no sé, es un concepto antropológico también, no sé cómo decirlo, la verdad no sé. Pero es teológico ciertamente, ¿no? Concepto teológico, filosófico, por supuesto. Bueno, la religiosidad está asociada a elementos positivos, o sea, no es que la religión es vista siempre como algo negativo, no, para nada. Ahora, con respecto al hombre es ambivalente, o sea, la novela es ambivalente respecto del hombre. ¿Por qué? Porque habla de que el hombre es como una mezcla de tristezas y de alegrías. Y la verdad sea dicha, yo estoy de acuerdo. O sea, ¿qué somos nosotros? Y somos una mezcla. O sea, si podemos juntar un poco los momentos alegres, y bueno, eso será la felicidad, porque otra cosa no es. ¿No es cierto? A menos que yo la haya entendido muy mal, ¿no es cierto? Es juntar cosas alegres, porque de la otra, aunque no lo llamemos, vienen igual, ¿no es cierto? Bueno, así que Don Segundo Sombra era un espíritu anárquico y solitario. O sea, él no era un tipo de convencionalismos sociales, y por eso es atractiva la figura de Juan Moreira, porque en el fondo dentro de todos nosotros hay un poco de anarquismo, ¿cierto? A veces nos dan ganas de pegar una patada en el tablero, o no. O sea, porque uno sabe que este mundo no está tan bien como nos gustaría, y a veces queremos dar una patada en el tablero, pero bueno, estamos formados parte del asunto. Así que Don Segundo Sombra un poco nos representa en eso, ¿no?
Dice, también en él, dice, supe de la vida, la resistencia y la entereza en la lucha, el fatalismo en aceptar sin rezongos lo sucedido, la fuerza moral ante las aventuras sentimentales, etcétera, etcétera. Bueno, es muy profundo todo lo que dice, la resignación ante la muerte, me parece muy interesante. Acá hay una frase que te parte la cabeza cuando a don Segundo Sombra se le muere un hijo y él no se da cuenta. O sea, su recerito aconsejado, apadrinado, no se da cuenta hasta después. Y está la reflexión, a cualquier hombre se le puede morir un hijo. Y esto es terrible, es terrible. Porque bueno, eso es justamente lo que nos hace humanos. O sea, vos podés creerte lo que te creas, pero a cualquier hombre se le puede morir un hijo. Y cuando eso ocurre ya no sos poderoso. O sea, simplemente sos ¿qué? Un hombre. Y eso es muy, muy interesante, me parece, de lo antropológico, ¿no? De la muerte no voy a pasar, dice, y la muerte ni me asusta ni me encuentra arisco. O sea, yo sé que ese es el límite, o sea, no me voy a estar arisqueando al mejor lenguaje gauchesco, ¿no? Bueno, eso es más o menos. También se discute la ambivalencia entre pobreza y riqueza, porque miseria y pobreza, dice, son cosas de este mundo y nunca se irán a otra parte. Qué interesante es eso, la verdad. Vos podés ser rico o ser pobre y ni la riqueza ni la pobreza te la vas a llevar de acá, ¿o no? Y así, y está bien que así sea, así como las otras cosas. Me parece que es muy profundo. Por eso en los relatos novelísticos, como quisiera decirle, hay cosas muy, muy profundas que vos lo podés decir contando una historia más que describiendo filosóficamente un tratado, qué sé yo, ¿no? Aquello que se alejaba, don Segundo Sombra, no se alejó finalmente de la estancia de su recerito, que ahora se convirtió en dueño de la estancia. Recuerden que él era un hijo ilegítimo, ¿no es cierto?, de un señor poderoso que lo vino a ver durante un tiempo y después lo abandonó. Y él anduvo como recero toda la vida detrás de la figura imponente de don Segundo Sombra, que lo atraía profundamente, escapando del maltrato de las tías y qué sé yo. Bueno, todo eso. Y el tema es que una vez que él se transformó en estanciero y recibió una estancia, él se planteó qué hacer con la estancia. Yo creo que la mayoría de nosotros, si nos regalan una estancia, no tendríamos tantas dudas, pero él se planteó esto. Gracias. A mí me encanta la frase, quizás porque soy un poco así también en mi vida personal. Yo creo que las cosas, los campos, finalmente no podemos tener miles de hectáreas, en realidad no son nuestras, o son nuestras. ¿En qué sentido son nuestras? No estoy hablando de política en este caso, ni estoy hablando de toma de tierra, créanme que no estoy hablando de eso. Estoy hablando del que se cree dueño de miles de hectáreas, cuando en realidad, o sea, los indígenas que poblaron estas tierras y cualquier tierra sabían que las tierras no tenían dueño. Y un poco así es, porque él dijo, yo pensé que toda la pampa era mía. Ahora me doy cuenta que solo es esta estancia. O sea, ¿quién dijo que los lugares por donde anduvimos con don Segundo Sombra no eran nuestros? Porque ahora siento que aquello ya no es, y esto es, después detrás de este alambrado es lo nuestro. Y don Segundo Sombra nunca se resignó al alambrado y se fue. Un tiempo él lo retuvo, quédese, digamos, de capataz de la estancia, quédese, don Segundo. Y él sabía que no lo podía retener, porque don Segundo no estaba para quedarse en un lugar. Y bueno, dice, aquello que se alejaba, dice, cuando se iba don Segundo de la estancia, es interesante, dice, era más una idea que un hombre. Ahí está la esencia de lo novelístico, donde detrás del hombre hay una idea. Y me parece fantástico, Y la famosa frase, digo, que uno lee todo el libro esperando ese final, cuando dice, me fui como quien se desangra. O sea, él vio a su padrino que se iba con su caballo, subía las lomas y bajaba las lomas, y veía que su figura era cada vez más pequeña, había una distancia, parecía que hombre y caballo eran una sola figura, una sola sombra que se iba. Una descripción magistral. No, yo estoy aguantando para no lagrimear, créanme, en serio les digo, y es una novela, pero uno sabe que detrás de la novela hay muchas despedidas dentro de nosotros, ¿o no? Y detrás del hombre, dice, no era un hombre, era una idea. La idea de que todo es tuyo y nada es tuyo.
Y dice, me fui, porque él se tuvo que volver. Una vez que ya no lo vio más, vio que don Segundo ya no aparecería en la siguiente lomada, ya no lo vería más. Entonces él dijo, me fui, como quien se desangra. Es apasionante, realmente es apasionante. Por eso, bueno, es solo eso. Bueno, ¿qué hacemos con el tiempo? Porque estoy en la mitad, podemos dejar para otro domingo, o hago una síntesis de lo que queda, porque es como no sé, ya me di cuenta anoche cuando repasaba que quieren seguir 15 minutos más, Sí, porque ya que no tiene un problema. Uno espera el cierre, ¿no es cierto? Sí. Pero yo haría lo siguiente, denme un recreito de 5 minutos, que también necesito, estoy todavía en convalescencia de mi cirugía. Denme 5 minutos para respirar, si querés en diálogo contigo, con Graciela, charlen un poquito sobre lo que hemos visto hasta acá, si querés tomar ahí, y ya hay letra para más de una cosa, lo que hemos dicho, ¿o no? ¿Qué les parece lo que ya hemos presentado? ¿Ya hay? Sí, no, pero además de bien te hace pensar un poco, me parece. A mí me hace pensar. Quédate en diálogo un ratito, que ya vengo. Bueno, una de las cosas que les quería comentar, que no comenté al principio, es que cuando ustedes, y le comentaba recién también, recién se levantó, no me acuerdo el nombre del Ernesto, él se levantó recién. Bueno, le comentaba a él que él tenía que irse a las 6, entonces que queda grabado, que si él tiene Facebook puede ponerle me gusta a la página que se llama Biblioteca Popular Estación Puigari y después lo puede volver a ver. Hace un tiempito hicimos una presentación de libro, estaba yo solo acá, pero con una fundación y no sé, eran 20 personas online, personas que le interesaba ese libro. Al otro día, ya a la noche, mirá, todos los 500 personas, al otro día 800, al otro día 1500. Es increíble, yo valoro mucho la repetición y que pueda quedar grabado. Así que valoro mucho este aspecto de la tecnología. También siempre estamos muy agradecidos al Canal 2 satelital, Marce, su equipo, que lo graban con mayor calidad de la que podemos tener con un celular. Pero de todas formas va a poder quedar grabado. Recién lo estaba viendo en la computadora también, que estaba saliendo bien. Así que bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Y a veces nos interesa algo compartir y lo podemos compartir de una forma clara. Esto porque nosotros estamos como muy duchos en esto de la tecnología, pero otros por ahí ni la conocen, entonces está muy bueno que lo puedan saber. Como biblioteca estamos planeando algunas actividades. Yo no me voy a meter en este asunto porque creo que corresponde a Daniel, pero sí les puedo comentar que tenemos planes de hacer presentaciones de libros todos los meses con diferentes temáticas. Así que bueno, eso es algo que me gustaría que lo tengan en cuenta, y cuando lo lancemos también lo vamos a hacer de forma online. Así que por ahí desde su casa van a poder ver, como también las personas pueden estar viendo. Ahora tenía 2 vistas, pero mañana ya van a haber más personas que van a ir viendo esta presentación, charla. Así que bueno, gracias. Bueno, seguimos. Muchas gracias. Vamos con Ernesto Sábato. Meterse con Sábato es meterse en un, como dirían los gauchos, en un berenjenal. Yo lo he titulado Ernesto Sábato y la reflexión del hombre atormentado. Yo creo que eso es más o menos. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a una novela que en este caso yo voy a guiarme por lo que él dice. Él dice que fue la única que quiso publicar. Entonces está bien que vayamos a la primera, que es El túnel, ¿no es cierto? Está, por supuesto, él escribió 3 novelas. Está Sobre héroes y tumbas, que es muy conocida. Y entonces está Abaddon el exterminador, probablemente la más oscura de sus novelas, qué sé yo. Bueno,
sábado me merece, si me permiten, y yo sé que es un atrevimiento muy grande el que yo hago al decir estas cosas como no experto, y es que cada vez escribe peor, digamos. Es decir, en vez de ir mejorando, sus novelas son cada vez más oscuras, más atormentadas y peor logradas, porque él lo dice. O sea, no soy solo. Y yo al leerlas comparto con su idea. Para mí lo mejor de Sábato es o El túnel o sus ensayos. Ahora, si alguna vez quieren hacer acá una charla sobre Sábato, yo podría hablar de los ensayos de Sábato, que ahí me parece que es más interesante en muchos sentidos, y uno ve una mente realmente brillante, una mente científica, pero él separa su mentalidad brillante científica de doctor en matemática y física de la Universidad de La Plata, becado al laboratorio Madame Curie de París y qué sé yo, con el hombre atormentado que deja la ciencia en busca de canalizar su espíritu perturbado a través del arte, pero sobre todo a través de la escritura y yo no sé si aún más a través de la pintura. O sea, lo más loco que puede haber es que un doctor en física, con todas las posibilidades de ser becado para el mejor laboratorio de la época o qué sé yo, se dedique a pintar y se dedique a la poesía, muriéndose de hambre, porque él lo dice. Él dice que se fue a vivir a Córdoba un tiempo y estaba ahí que no tenía ni para calefaccionarse, se metían en la cama la mayor parte del día porque se morían de frío. O sea, tenía todo y él deja todo. Bueno, típico de los espíritus que buscan algo, ¿no? A mí me impacta Sábato porque realmente el hombre atormentado se refleja en aquella frase, ¿no? Que para mí es la más lapidaria de todas. Dice, fui como un niño que espera que le abran la puerta frente a un muro sin puerta. Esa es una frase que te mata, o sea, no. Después que escuchás eso ya no. Si eso fue tu infancia, tu vida, la verdad es terrible. Y ya que está Karen acá, yo al decir esto de Sábato me estoy acordando de tu padre, porque dimos alguna vez una charla en Bellavista, Corrientes, sobre Sábato. Era algo que queríamos hacer, no sabíamos bien qué queríamos hacer, pero queríamos hacer algo para la comunidad. Y justo se cumplían los 100 años, se cumplían, ¿cómo se llaman los 100 años? Sábato vivió casi 100 años, pero se cumplía no sé qué, si fue al año, no sé, o la fecha, no sé, era un aniversario. Y lo hicimos ahí en ¿qué salón habrá frente a la plaza ahí de Bellavista? Al lado de la iglesia católica, por ahí, Bellavista, ¿no? Bueno, en un salón ahí donde fue un grupo de gente interesante a escuchar sobre Sábato. O sea, mi atrevimiento con Sábato ya viene de larga data, ¿no? Bueno, muy bien. El relato está en primera persona, el de la novela El túnel. Y él plantea que él empieza así, dice, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. O sea, él ya te dice todo en la primera frase. Es como la crónica de una muerte anunciada. Vos ya sabés que van a matar al obispo. O sea, solo que toda la novela están esperando, bueno, cuándo llega el momento. Pero es así, hay autores que tienen la capacidad de atraparte aunque te digan el final. Es que justamente ahí está la pericia de la estrategia de escritura, bueno, que no todos la tenemos. No, si cuando decía el final la gente se va. No, y es la realidad, ¿no? Bueno, él hace reflexiones autocríticas, y bueno, pero haciendo reflexiones autocríticas a través de la novela, El túnel, él plantea temas antropológicos muy profundos. Y de eso se trata, ¿no? Dice, uno se cree a veces un superhombre hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. O sea, uno se cree una gran cosa hasta que también por ahí descubre que uno no es tan bueno como creía que lo era. Eso es lo que dice. Eso es una gran reflexión antropológica. Otra vez el tema de la dualidad, ¿no? María en algún momento dice la felicidad está rodeada de dolor. O sea, vieron que esa ambivalencia vuelve a aparecer acá en lo antropológico. Dice en un paréntesis, con los años se llega a saber que la muerte no solo es soportable, sino hasta reconfortante.
Y un poco lo hermana también con Juan Moreira, en el sentido que él decía, y lo volví a ver estos días en una entrevista, él decía, yo soy una persona depresiva, o sea, él nunca negó su depresión, ¿no? Como si ser deprimido fuera un defecto moral, o sea, no se trata de eso, se trata de que por ahí, no voy a ponerme yo de psicólogo teniendo una psicóloga acá, digamos, pero ustedes saben que mucha de la depresión no solo pertenece al ambiente, sino a la propia genética, o sea, a la propia herencia familiar. Él dice, yo soy un depresivo. Y cuando uno lee su libro no le cabe ninguna duda de que él es eso que dice. Pero lo plantea diciendo, bueno, ¿cómo ves la muerte? Y qué sé yo, la muerte es el fin de una ilusión, pero también es algo que te pone fin a tus penurias, o sea, las dos cosas. Y eso es una pregunta antropológica muy profunda, porque si hay un tema que es antropológico, pero teológico al mismo tiempo, es el tema de la muerte. O sea, ¿qué haces en el interín? O sea, ¿cómo llevas el interín entre tu vida y la muerte, sabiendo que a medida que pasan los años, y algunos de nosotros hemos pasado los 60, sabemos que, como dice uno, el cigarrillo ya está cerca del filtro, decía uno, ¿no? Como que no sé quién decía eso. O sea, es así. Entonces uno se plantea que el interín no es tan largo como para desperdiciarlo en ciertas cosas, pero a la vez no podés sentarte a esperarla. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué haces en el medio? Y ese es el gran tema del hombre. Porque el tema del hombre es muy claro, que hasta que Cristo no vuelva, la muerte nos está esperando siempre al final del camino. Y la muerte no necesita ser dentro de cuando cumplimos 97 años como mi abuela, o sea, o 105 años como mi tía abuela, o sea, no hace falta eso. Puede ser, solo los locos tienen certeza, decía Rolón la otra vez, porque cualquiera de nosotros sabe que puede morir mañana. O sea, ese es el punto, no puede decir, no, voy a hacer esto y lo otro y más allá, si no sabemos, ¿no es cierto? Esa es la estricta verdad. Bueno, él comienza con Castel, que es un pintor que pinta un cuadro muy raro que en el ángulo superior tiene una ventanita con una escena de una playa solitaria y una mujer que miraba el mar. Y ahí empieza la novela, ¿no es cierto? María observó el cuadro, María es la otra protagonista, observó el cuadro y Castel, viendo a María mirar el cuadro, la mira a ella y se enamora. ¿Ya? Esa es la novela. Y entonces dice, finalmente es una historia de amor y desventura que termina en tragedia. Típico de Sábato, digamos, es así. Dice Castel, él refleja lo que él propone, lo que Sábato propone, dice, mi cerebro es un hervidero. Dice, bueno, es típico de lo que están un poco trastornados. Ya, digamos, cualquier consulta con Karen ya lo mandaría a medicación con un psiquiatra. Claro, cuando el cerebro ya es un hervidero es porque ya no alcanza con terapia, digamos, ya tenés que ir a... María, en ese momento, consigo poco. Sí, qué sé yo. Bueno, él habla de total abatimiento, de desesperada melancolía, de insalvable soledad, o sea, está jodida, iba a decir, si eso se pudiera decir, ¿no? Pero como no se puede, lo voy a decir. Bueno, todo era sombrío y helado, dice, en un mundo desprovisto de sentido, o sea, indiferente. Ahora, la religiosidad está presente a pesar de todo, porque el hombre en su desesperación también busca a Dios, más allá de cómo sea esa concepción de lo divino. Pero justamente a veces es la desesperación que la gente, como decía uno, cuando se está cayendo el avión, todos son creyentes, ¿no? Empiezan a orar a quien sea. Y es así. Bueno, o sea, hay una religiosidad, si bien es cierto su concepto de Dios y de Cristo son bastante, qué sé yo, inciertos, erráticos, pero bueno, él ve causalidad en los acontecimientos, dice, no hay una casualidad, dice, nunca hay casualidades. Dice él otra vez con ese tema, ¿no? A veces creo que nada tiene sentido, decía en otro momento. O sea, esto es como casi un nihilismo antropológico, ¿no? No hay sentido para nada, ¿no? Y dice, toda nuestra vida sería una serie de gritos anónimos en un desierto de astros indiferentes. O sea, esto es casi... Se pregunta, él no lo está afirmando, pero ¿no será que vamos en un pequeñísimo planeta andando por un universo infinito y nadie nos da bolilla? O sea,
Dice, ni te enojes con Dios porque nadie ni se preocupa. De ahí que los existencialistas ateos decían que ser ateo es muy difícil, que ser creyente es mucho más fácil. Claro, porque ser creyente vos tenés a quien aferrarse y tenés una esperanza, pero el ateo no la tiene. De ahí viene la náusea y todo aquello de Sartre y todo eso, porque dice, ser ateo es muy difícil, no tenés a nadie, ni en contra quién enojarte. Porque dice así. Eso dice, ser ateo es difícil. Bueno, vamos a avanzar sobre esto porque no hay tiempo. Entonces yo diría que Sábato se mueve entre sus dudas y su tendencia a dar lugar a que Dios debe existir, porque él dice, yo veo a Dios en cosas muy simples como la gata que se sube a mi falda. Y dice, y la verdad, cuando ves un gato que sube a tu falda, un perro que viene donde tú estás, ni que hablar de tener un hijo o cosas por el estilo, ¿no? Un nieto. Y bueno, yo no quería revelar los secretos, pero es que claro, o sea, estos días estaba viendo un periodista que decía, ¿cómo voy a ser ateo si tengo 2 hijos? O sea, es así. Pero bueno, el ser humano es eso. Ahora, Sábato es complicado, ¿no? Dice, en todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y finalmente la tragedia termina cuando él le dice a María, Iribarne, tengo que matarte, María, me has dejado solo. Este es terrible, terrible. O sea que en realidad él trata de remediar su soledad con un sentido trágico de pulsión de muerte, no sé cómo llamarlo, pero hacia la otra persona, no hacia la propia persona. No sé cómo describirlo. Pero... Y defenderlo frente a una mesa de exámenes con un tribunal desde la mirada personal, ¿no es cierto?, nuestra. Sí. Uno termina de ver esas obras y realmente... Sí. No, es que son, o sea, qué sé yo, a mí me gusta, dice, bueno, pero vos tenés un pensamiento trágico. No, pero digamos, cualquiera que ha vivido un rato en este mundo sabe que las cosas no son fáciles. Es cierto. Sí. Ahora, por supuesto que nosotros tenemos por ahí otra convicción, eso es cierto, pero estamos hablando de literatura acá, ¿no es cierto? No estamos hablando de un grupo de creyentes reunidos en una sala de teología, ¿no es cierto? No, te iba a hacer una pregunta, Daniel. Sí. Después de leer estas obras, yo no las leía todas, las leía así porque para ser profesora de literatura tiene que leerla. Y tuve que leer todo eso, no sé, bueno, creo que fueron como 60 horas que exigían. ¿Cuál es tu conclusión de la persona de Sábato? ¿Él tenía destreza literaria o necesitaba de un psicólogo o un psiquiatra? ¿Por qué tiene que ser cosas excluyentes? No, porque... Sí, ¿de cuál estás más cerca? ¿De qué estás más cerca? ¿Que tuvo destreza literaria como escritor o necesitaba de un psicólogo, un psiquiatra y de la aceptación de Dios como guiador de la vida? Es que uno entiende cuando lee un poco que las dos cosas van de la mano, ¿sí? O sea, hay gente genial, como Nietzsche, que terminan totalmente locos, o sea, la genialidad, o Schumann desde el punto de vista de la música, el romanticismo. Schumann, para mí el mejor de los románticos en cuanto a la música, es Schumann, pero pobrecito, él termina internado, y lo mismo que Nietzsche. Si hay otro tipo que leí toda la obra, me parece a mí es la obra de Nietzsche, que alguna vez si quieren podemos hablar. Pero a mí los ateos me interesan mucho. Dice, pero ¿cómo un teólogo le puede interesar los ateos? Es que claro, porque los ateos están en contra de Nietzsche. Yo creo que un colega mío de Brasil tenía razón. Él no es un ateo, él es un antiteísta. Un antiteísta significa que él no niega a Dios, él está en contra de Dios. Se opone. Se opone a él. Sí, pero cuando vos te opones a alguien le estás dando entidad, no lo estás negando. Ahora, cuando vos ponés contra qué Dios lucha Nietzsche, para mí simplemente él no está luchando contra el Dios de la Biblia, está luchando contra el Dios que le vendieron a él, lo cual no tenés que hacerle a Dios de la Biblia responsable de ese Dios. O sea, para mí en ese sentido. Ahora,
Sábato para mí es eso, es una reflexión de un tipo profundo, pero también profundamente atormentado. Ahora, habilidad literaria obviamente que la tiene. Ahora, él, por su propia depresión, él atribuye a Matilde, su mujer de toda la vida, el no haber tirado todas sus obras, haber quemado todas sus obras. Dice, si existe la obra de él, porque Matilde se la sacó, alguna casi del brasero. Él la hubiera tirado a todas. De ahí que por ahí lo psiquiátrico también obedece a que la literatura también es terapéutica. O sea, uno también escribe para canalizar su propia... Sí, es así. ¿Por qué no vamos a engañar? Pero dentro de todo es mejor escribir literatura y no agarrar un revólver y matar, como hacen en algunas sociedades, ¿no es cierto?, que empiezan a matar gente, o sea. Bueno, yo termino con Sábato y voy a hacer la conclusión así muy rapidita. Jorge Washington Ábalos, yo pongo que es la nostalgia por el nordeste autóctono. Es una nostalgia. ¿En qué sentido? Jorge Ábalos, que ya es un autor más reciente, por supuesto, él muere en 1979, o sea, no hace tanto tiempo, él se dirige a los lectores con la sensibilidad del maestro por vocación. O sea, él sintió que su verdadera vocación era ser maestro. Científico por interés humanitario y escritor por sentimiento. Ahora, él en el fondo, si vamos a decir cuál era su interés, ¿qué era él? ¿Era un maestro? ¿Era un científico? ¿Era un literato? ¿Está bien dicho? Él era un humanista. O sea, él le interesaba el hombre, porque le interesaba el hombre, iba a educar a los niños de las riberas del río Salado, los chalacos, como llaman ellos, en Santiago del Estero. Y por amor a esa niña que murió por la picadura de una víbora, él se hizo entomólogo para descubrir las alimañas que mataban a los chicos y a los grandes. Él mismo casi estuvo a punto de morir. Y todos ustedes saben lo que significaba en el norte argentino y en el norte también, la vinchuca, ¿qué más? Las arañas como la viuda negra y las víboras, ya dije, la vinchuca, las víboras. Bueno, y hablando de la viuda negra, o sea, vos tenés un libro un libro, no sé cómo llamarlo, una novelita, un cuento, qué sé yo, la viuda negra. O sea, no por algo, porque la viuda negra a él casi lo mata, porque es mortal. Y él estando allá en la escuela rural, al lado del río Salado, él sabe que no llega hasta Añatuya. Algunos de ustedes conocen la Ruta 34, conocen Añatuya. Yo trabajé en Santiago del Estero y he ido a Añatuya, por eso me pega muy de cerca. Y él tenía 40 kilómetros hasta Añatuya, y él sabe que no llega. Y además, ¿para qué va a ir al hospital de Añatuya si ahí tampoco había nada para ¿viste? O sea, ¿para qué? Entonces se acuesta en su catre, en su cama, de maestro pobre y joven, porque él fue a los 18 años al Monte Santiagueño como maestro recién recibido. Y él simplemente se acuesta a lo que venga. Y al otro día se despierta con el sol que entraba por su ventana y dice, estoy vivo. Y eso es muy lindo, porque es una reflexión antropológica. Es decir, ¿yo cómo puedo permitir que los niños y los grandes sigan muriendo cuando yo he estado en esto y sé que se puede vivir? Bueno. Él comienza su novela Yunco diciendo, te presento a Yunco. A mí me parece, es una de las introducciones que a veces le he robado a Ábalos para algunos de mis libros o qué sé yo. Te presento a Yunco y te entrego pequeños retazos de su vida de niño campesino vividos en su monte nativo y en la escuelita rural. Y yo no puedo sustraerme, cuando yo pienso en esto, yo pienso en la escuelita de mi madre, porque son también 12 años de trabajo en esa escuela rural, nada más que en vez de ser los montes de Santiago del Estero, eran los montes de Misiones. Pero era la misma cosa. En vez de acá que los chicos hablaban quechua y no sabían el castellano, lo mismo con mi madre que hablaban el guaraní y no sabían el español cuando venían a la escuela.
El primer año era para que aprendan el idioma. Solo que Jorge Washington Ábalos entendió que la cultura ancestral, porque el imperio quichua llegó hasta ahí y mucho más allá, que no eran los niños los que tenían que aprender el español, era él el que tenía que aprender a hablar quichua. Y lo hizo. Porque eso es algo mucho más profundo. Hay gente a la que no vas a alcanzar a menos que aprendas a hablar el lenguaje de ellos. Porque nunca te van a entender simplemente. O sea, no hace falta, no es suficiente el señorito de la ciudad que quiere hacer, me voy un fin de semana y le llevo 3 cajas de qué sé yo, de comida. No alcanza con eso. No es eso. No es eso. Ahora, bueno, ya les dije lo de el contexto, pero este era un santiagueño raro porque había nacido en La Plata. Pero ustedes saben que a veces uno nace por casualidad, los padres eran santiagueños, o sea, y él se fue a Santiago, estudió en Santiago. En aquella época, con 18 años, era maestro normal nacional, ¿no es cierto? Y se fue ahí a trabajar con los chalacos cuando él tenía esa edad. Y bueno, y ahí entonces comienza ese trabajo y describe el paisaje, por supuesto. Pero no tengo tiempo. Yo quiero solamente decir que en 1949 aparece su novela Yunco. ¿Ya? Maravilloso libro. Y estoy pensando acá en Andrés también como símbolo del ISBA donde estudiamos. Esto yo lo leí en el ISBA. Solo que en aquel tiempo todavía el autor vivía. Sí, es interesante eso, porque nos damos para leer en el colegio secundario, ¿no? Y después, ya digamos en su edad más madura, escribe Chalacos. Chalacos eran los habitantes de las orillas del río Salado. Para mí es maravilloso esto. Hay una película, por supuesto, también de esto, la ópera prima de Lautaro Murúa del año 60. También hay una película sobre todo esto, pero bueno, no tengo tiempo. Lo que quiero decir es esto. Él se fue de los montes santiagueños, pero él dice, como yo pongo en mi propio libro también sobre mi niñez, que ya lo presentamos acá alguna vez, él dice, es que no es posible irse de un lugar donde uno ha vivido con el sentimiento. O sea, uno nunca se va de un lugar, digamos, si uno amó ese lugar. El alejamiento físico eso lo es. Entonces él llevó de Santiago no solo ese amor por esos paisajes bucólicos de ese monte santiagueño, de Monte Bajo, Ralo, de esa pobreza sistémica de la gente de ahí, sino que él se llevó una vocación. Yo tengo que vivir para salvar a estos chicos, aunque sea de la viuda negra, aunque sea de la vinchuca, aunque sea de las serpientes venenosas. Y se hizo entomólogo y recibió premios y fue becado al Brasil y hasta dio clases en Harvard. Y recibió, creo que 2 doctorados en ciencias cuando jamás estudió ciencia. Solo que tenía la ventaja de que le mandaba muestras primero a Salvador Massa, que estudiaba el Chagas en el norte de la Argentina, y después nada menos que a Bernardo Hussein, que llegó a ser premio Nobel de Medicina, y le mandó centenares y miles de arañas. Pues dice, para poder elaborar el suero necesitaba miles de arañas, y él contrataba personas y mujeres y niños para que le consiguieran las arañas y las mandaba a Buenos Aires. Y en 1947, ese es el premio de Hussein. Pero en 1942, quiero decir, se desarrolló el suero que podía contrarrestar la picadura de la viuda negra. Y esto merecía premios, así que lo contrataron de la Universidad de Tucumán, después fue a parar a la Universidad de Córdoba y se transforma en un científico, sin haber estudiado nunca. Pero su interés es el hombre. ¿Ya? Como dicen los judíos, quien salva una vida salva al mundo entero. O sea, tal vez no pueda salvar a todos, pero a lo menos salva a alguien. Y eso es lo que hace él. Así que dice que los chalacos están regidos por la superstición y la leyenda. Con respecto a la religión, él dice algo muy, muy interesante. Dice, ellos
tienen vidas que no son como la tuya. Los yalacos, los niños, dicen, una corriente circula a la par de la nuestra y que nosotros no vemos, y hasta tienen una religión que no es la tuya. O sea, ¿por qué tenemos que pensar que todos los que viven en este mundo piensan como nosotros y tienen la misma religión que nosotros? ¿En qué sentido? Yo no estoy haciendo aquí una pretensión de ecumenismo ni de ninguna cosa rara. Simplemente que hay que entender que hay culturas a las que no podés llegar a partir de tus presuposiciones. No hay manera. Y bueno, no puedo contar cosas, pero a mí me dio mucha gracia, por ejemplo. Ellos no negaban a Dios, pero lo tenían cortito a veces, cuando Dios no se portaba muy bien, digamos, con ellos. Pero lo mismo le daba a Dios que otras cosas. Pero, por ejemplo, está el pedido de aquel niño que le decía, hacé llover, Diosito, hacé llover, ¿no? Y entonces mezclaban la superstición, ponían un sapo panza arriba, porque dice que no daban vuelta al sapo hasta que lloviera, ¿no? Y bueno, cosas así. Y la señora aquella que sacó el santo afuera y dice, no te voy a entrar dice, hasta que no hagas llover. Entonces dice, y le decía, ¿qué te he hecho? Dice, ¿qué te he hecho? ¿No? Bueno, o sea, no hay una negación de Dios, pero hay un abordaje diferente. Bueno, termino con esto. Está el tema de la muerte presente, está el tema del cielo presente, o sea, la teología está presente en Shunko. Bueno, está el tema de la recompensa. Y eso es lo que quiero decir. ¿Quién es Shunko? Shunko no es nadie. O sea, Shunko no es un niño. Es el niño. Otra vez, es la idea que en su personita de niño tímido, que hablaba el quichua originalmente solamente, él vio a todos los niños. O sea, era el niño que representaba a todos los niños. O sea, a veces una sola persona te representa toda una cultura. Y él vio en ese niño a todos los niños, y por eso es Jorge Washington Adams. Si no sería otra cosa. Por eso me pareció algo fantástico. Bueno, su alma de maestro pudo haber quedado entre los quebrachales y el río, tanto como aquella convicción profunda de que la educación de los niños olvidados puede mejorar las cosas. O sea, él tenía la convicción de que la educación puede mejorar las cosas. Y eso me parece que es un buen mensaje para todos los tiempos. Leo en mi conclusión, es esta, muy cortita. La literatura argentina, rica y variada como puede intuirse, es un reflejo de la sociedad misma. Incluso en cuestiones de fe y de autoconciencia, en todas sus etapas, la religiosidad está presente, sea como objeto de admiración o de desprecio, deteniéndose en cuestiones como la existencia e intervención de Dios, la realidad del hombre, sus contextos y ese vínculo inefable que une al hombre con Dios y que llamamos religión. Con respecto al libro que está ahí y que tiene que ver con Mario Veloso, yo puse acá, pensé que al referirme a la literatura desde la mirada de la teología, de alguna manera, pálidamente, intento emular al homenajeado de esta obra, doctor Mario Veloso, quien a lo largo de su vida hizo teología por medio del vehículo bello de la poesía. Serán los lectores quienes juzgarán si esta intención se ha cumplido. Bueno, eso es de mi parte. Sé que nos hemos pasado un poquito del horario tal vez, pero bueno, no está tan mal de las 5 a las 6:30, ¿no está? No, tal vez por ahí él está preocupado por por el horario. Perfecto, quédate tranquilo que estamos contentos de que hayas podido comentar todo lo que querías. Y si quedó algo, este es el momento. Sí, claro. No sé. No solo en cuanto a preguntar, sino a comentar lo que nos pasa cuando escuchamos estas cosas. En fin, les doy la palabra, digamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya hice la mía. Ya no le quedaron ganas de volver a preguntar. Muy bien. No. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Una pregunta? No, más que nada yo felicitar a la biblioteca por este tipo de actividades, ¿no? que
parecen muy positivos. Como decía Daniel, yo vengo de padres que han estado muy activos en la comunidad y tratando de siempre generar espacios para esto, para pensar, para aprender y teniendo acá, ¿no es cierto?, personas que tienen la capacidad de poder dar esto a la comunidad, me parece muy Tenemos, ya que comentás, teníamos, ¿te acordás? Algo con un doctor de otra actividad, una presentación de libro con un doctor de Misiones. Sí, Luis Daniel Flores. Y bueno, generalmente nosotros como biblioteca siempre agradecemos que tengan el interés de venir. Así que sabiendo que esto, recién les comenté lo de online, hay 35 personas que han estado entrando y mirando, no solo fuimos nosotros, sino 35 personas que estaban viendo, que estaban escuchando y no solo los que le ponen un me gusta a algo, sino hay personas que están disfrutando, así que hubieron más personas que pudieron disfrutar, así que, pero yo principalmente quiero agradecer la voluntad de Daniel por la situación, ¿no?, digamos, de salud, que cuando él me decía, no, lo hacemos para septiembre, lo hacemos para, o si no, no sabemos si se podía hacer, él ha estado pasando. Preguntarte, ¿cómo estás de salud? No, todo bien, solo tenía estas par de semanas últimas fue de trabajo moderado. El tema es que nadie me manda a hacer estas cosas. Claro. Entonces, no es eso nada más, pero sí, porque eso ya termina ahora el martes. O sea, a partir del martes ya no tengo licencia. Ya te sentís mejor. Sí, no, claro, pero además no tengo licencia de ningún tipo, no tengo ni excusa para no trabajar. No, aparte uno nunca para. Ustedes saben que los que somos curiosos, inquietos, nunca paramos. O sea, cambiaremos de actividad, pero no, de parar no. Y el domingo caminaste fuerte. Sí, no. No me animé. El domingo pasado, él estuvo. El domingo pasado. Porque me lloré, por si ¿Sobre qué era? La caminata. Ah, no, pero no caminé yo, caminó la gente. La gente caminó hasta allá. Sí. no me animé. No, pero bueno, eso es otra cosa que queremos hacer, que no solo los que quieren caminar, sino los que quieren ir en auto, porque claro, porque estaba esa opción, pero no se anunció. No, yo voy en auto. No, porque en realidad no podía hacer esa caminata y de vuelta con prudencia, digamos. Entonces, sí. Pero sí, claro. Siempre estamos haciendo cosas y bueno, la inquietud. De paso, si les interesa, otra cosa que me parece interesante, la comunidad hebrea local está haciendo algún ciclo de cultura hebraica, que en algún caso es bastante universal, como en el caso de la filosofía de Martin Buber. El 10 de septiembre, por ejemplo, tenemos una conferencia porque nos estamos preparando, por decir así, para el centenario de un libro paradigmático de la filosofía existencialista, que es El Yo y Tú, de Martin Buber. Entonces queremos hacer un análisis del Yo y Tú de Martin Buber en la comunidad hebrea acá, local, adventista, que funciona ahí al costado de la iglesia del Parque, en la villa, el sábado 10 de septiembre, de 10 a 11:30, una cosa así, con diálogo también así sobre Martin Buber, que él impactó no solamente la teología del judaísmo, sino la filosofía, pero también la teología cristiana. Yo no tengo tiempo de hablar de eso ahora, pero es para mí uno de los pensadores más importantes, también, digamos, que nace a fines del siglo XIX, pero que muere en 1965, ¿no? O sea, un pensador muy, muy interesante, también queremos hacer eso. Sí. Bien, bueno. ¿Algún comentario, pregunta, algo que les haya disparado? Y si no... La verdad es que me parece muy positivo este aporte, los años que dedicaste a la lectura y a la formación en esta línea especial me parece que son significativos y que merecen ser reproducidos, comentados, este análisis así, aunque fue muy rápido, pero muy enriquecedor, ¿no es cierto? Muy interesante. En este Para caso... que no sí. hubiera más gente, ¿no es cierto? Pero hoy en día con los medios que hay, esto se replica, porque incluso lo pueden seguir viendo. Lo importante es que este trabajo, por ejemplo, específico, ya está publicado. O sea, es una ventaja, porque uno puede ir a la biblioteca, puede ir a
qué sé yo, al Centro White y lo puede leer y tener el material completo. Yo tenía la idea en realidad de escribir un libro sobre esta temática, pero bueno, ustedes saben que yo a veces en broma digo necesito una nueva reencarnación porque no me alcanza el tiempo para todo. Solo que ya venía juntando cosas y digo, cuando surgió este homenaje a Mario Veloso, digo, bueno, voy a meter ahí aunque sea cuatro autores y ya. Y así. ¿Hay algún poema de él por allí? ¿De Veloso? No. ¿En el libro? Sí, claro. Sí. Bueno, es eso lo que quería decir. Bueno, desde ya, muchas gracias por haber venido. Gracias, bueno, principalmente a Daniel. Y siempre este va a ser un lugar donde vos puedas compartir lo que tenés ganas. Y bueno, lo que quisimos hacer, habíamos hablado, como una especie de café literario. Pero ¿qué pasa? En los cafés literarios nos tenemos que conocer, saber cuántos van a venir, ya habernos reunido antes, pero bueno, la verdad que escucharlo a Daniel nos hizo muy bien. Gracias a Canal 2 Satelital, gracias a ustedes por venir. Y bueno, Daniel, muchas gracias y que pasen muy linda tarde.